Este problema que tenemos hoy día en nuestro país entre fundaciones y dineros estatales que reciben, ¿es nuevo? ¿Es de este último tiempo? No, es muy antiguo. Y lo hemos descrito, hemos dado los montos de cuánto se traspasa durante los distintos gobiernos. Pero hay una lista que destapa CIPER Chile el día de ayer, que habla de los dineros que reciben los think tanks o las fuentes de conocimiento. Y que ahí está el titular de lo que estoy diciendo. Think tanks ligados a partidos han recibido al menos 6.000 millones del Estado a través de donaciones y órdenes de compra. Recursos aumentan cuando el gobierno es afín a los centros de pensamiento. Estamos con uno de los autores de este amplio reportaje, Nicolás Sepúlveda. Nico, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches a todos ahí en el estudio. Junto a Benjamín Miranda escribiste este reportaje que describe una cifra que es gigantesca, ¿cierto? 6.000 millones entre el año 2005 y la actualidad. Y hacen un mapeo respecto de cuáles son las fundaciones ligadas a qué partido, porque esto es completamente transversal, y de cuánto han recibido en la evolución del tiempo. ¿Con qué sorpresas te encontraste, Nico? A nosotros nos interesó mirar esta lista y empezar a investigar a los distintos centros de pensamiento, porque varios de ellos tienen distintas formas jurídicas, ¿no? Hay fundaciones, hay otros que son ONG o corporaciones, etcétera. Todos son sin fines de lucro, pero su característica principal es que están encargados de hacer un trabajo 100% político, vinculado a partidos en la mayoría de los casos, ya sea elaborando papers, minutas, insumos para la actividad política, o formando militantes, o asesorando a parlamentarios, etcétera, ¿no? Son un brazo intelectual de los partidos políticos y por eso queríamos mirar cuánto es la plata que reciben desde el Estado sin considerar el Congreso, ¿no? Porque hay muchos de estos centros de pensamiento, Libertad y Desarrollo, la Fundación Jaime Guzmán o, qué sé yo, Chile 21, que se sabe, ¿no? Que asesoran a parlamentarios y reciben una retribución por eso. Pero Nico, quisimos mirar cuáles eran los proyectos que le adjudicaban otros organismos estatales como el Poder Ejecutivo, y ahí nos encontramos con harta sorpresa porque sin duda es mucho dinero también el que se le ha pasado a estos centros de pensamiento, y ahí no hay ninguna duda, ¿no? Se está financiando la política a través de esas transferencias de dinero, no hay otra interpretación. Fíjate que estoy revisando parte del reportaje que leí el día de ayer y ustedes analizaron centros de pensamiento ligados al Frente Amplio, al Partido Comunista, a la Exconcertación, a Chile Vamos y también al Partido Republicano. Y lo que me sorprendió justamente lo que tú nos explicabas hace algunos segundos, que no solamente los fondos provienen de un ejecutivo en particular, sino que, por ejemplo, de municipalidades. O sea, son muy variadas las fuentes estatales desde las cuales provienen los dineros que benefician a estos centros de pensamiento. Esa parte es bastante extraña a lo que mucha gente podría creer, que todo viene desde el gobierno central. Sí, está diversificado estas fuentes de financiamiento en el Estado. En el caso puntual de las municipalidades, lo que encontramos ahí es que las fundaciones, o sea, los centros de pensamiento fundamentalmente cercanos a Chile Vamos, ¿no? A la UDI y RN, han tenido un financiamiento alto desde municipios donde los alcaldes son UDI o RN. Por ejemplo, en el caso del Instituto Libertad, cercano a Renovación Nacional, ha recibido varios cientos de millones desde municipios, y buena parte de ese financiamiento viene de la Municipalidad de Vitacura, de los tiempos cuando estaba el alcalde Raúl Torrealba, actualmente en prisión preventiva por un caso de corrupción, ¿no? Claro. Nosotros revisamos en detalle esa transferencia y en ese caso era por una suscripción a material que elaborara el Instituto Libertad, por ejemplo, respecto a materias municipales, ¿no? Ni siquiera tenía que ver con que el instituto elaborara nueva información o un trabajo específico para el municipio, sino que solo acceder al archivo como histórico del Instituto Libertad respecto al tema municipal. Y eso se repite en otras fundaciones también. Hagamos, Nico, ¿te parece una revisión rápida de los principales centros de estudio y cuál es el vínculo que tienen con algún partido en particular? Por ejemplo, el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, el ICAL. Eso está vinculado al Partido Comunista, ¿no? Sí, el ICAL es el principal centro de estudios del Partido Comunista. Nosotros estuvimos mirando los dineros que han recibido desde el Estado y ahí, bueno, está la cifra total, que son 932 millones entre 2005, que cuando para hacer un poquito de contexto, es cuando estas cifras empiezan a transparentar. Sí. Esto como una forma de aumentar la transparencia en el Estado después del acuerdo de Lagos con Longueira. Algunos se acordarán, después del caso de corrupción del Mopgate. El 2005 se empiezan a transparentar estas cifras, entonces de ahí en adelante el ICAL ha recibido al menos 932 millones. Y en el reportaje nosotros tenemos un gráfico que muestra también la cantidad de recursos recibidos desde el Estado según el gobierno, ¿no? Sí. Y en este caso es bien sintomático que
mucho más del 90% de esos recursos lo ha recibido durante los gobiernos de la expresidenta Michelle Bachelet, los dos, y durante los gobiernos de Sebastián Piñera solo recibió 2 millones de pesos, ¿no? Exacto, en el gráfico se nota Fue claramente. uno de los hallazgos Sí. que nosotros tuvimos en la investigación, que es si el centro de pensamiento es ligado a la centroizquierda, recibe fondos principalmente de gobiernos de centroizquierda, y si son de derecha, lo han recibido en los gobiernos de Sebastián Piñera o bien en municipios donde gobierna la UDI o RN, fundamentalmente. Mira, y ahí está justamente el gráfico que tú describías respecto de esta institución. En Bachelet 1, color azul oscuro, ¿cierto? Un poquito más de 100 millones de pesos. Luego Piñera 1, el monto baja ostensiblemente, 2 millones de pesos. Y luego viene Bachelet 2 y el monto supera los 430 millones, 436 para ser más específico. Luego viene Piñera 2 y ya no reciben ningún peso. Entonces, depende de quién esté en gobierno, finalmente es la cantidad de dinero que va a recibir A, B o C de estos centros de pensamiento o think tanks. Hay otro que se llama la Fundación Participa, que está asociada al Partido por la Democracia. Respecto de ellos, ¿ocurre un fenómeno un poquito parecido a lo que veíamos? Sí, la Fundación Participa es mucho más nueva, es del año 2017. Ya. En un inicio estuvo muy vinculada al PPD, es dirigida por Daniel Ibáñez, ha sido como una fundación donde Daniel Ibáñez la ha usado como plataforma para intentar despegar su carrera política. En los últimos años se alejó del PPD, intentó una candidatura parlamentaria por el PRO, le fue mal, digamos. Pero es un centro de pensamiento porque ha participado en distintas campañas, las del plebiscito, en la última campaña presidencial de Gabriel Boric, presenta documentos, hace reuniones políticas y también participa activamente en las campañas. Ellos son la fundación que nosotros detectamos ligada a la política como centro de pensamiento, digamos, que ha recibido más dinero. Solo en 6 años son 1.669 millones de pesos. En 6 años, 1.600 millones. Sí, y acá está la transferencia más alta, que fue desde este año, desde el gobierno regional de los lagos, 1.200 millones de pesos por regularizar títulos de dominio en diversas comunas de esa región. Es una fundación que no tiene experiencia previa respecto a esa materia. Y además, Eduardo, acá encontramos algo muy, muy importante que tiene que ver con la poca transparencia que sigue habiendo en el Estado, porque al menos 2 de las transferencias a Fundación Participa no aparecen ni en las páginas de transparencia activa de los gobiernos regionales, ni en el registro 19862, que es donde debieran aparecer todas las transferencias del Estado a organizaciones sin fines de lucro, y tampoco en los informes de ejecución presupuestaria de la DIPRES, que fueron las 3 bases de datos que nosotros revisamos. Perfecto. Nos enteramos que ellos estaban ejecutando algunos programas desde la Fundación Participa para unos gobiernos regionales, ¿ya? Y tuvimos que aplicar una búsqueda muy específica en buscadores de Internet, que son algunas técnicas que usamos en CIPER por tipo de archivo, tipo de sitio web y algunas palabras clave, y solo así accedimos a esa información, pero eran al menos 400 millones de pesos que no aparecían en ninguna parte, ¿no? Y esto también se repite en otros casos. Entonces, ojo ahí, porque hay transferencias del Estado a fundaciones que no están apareciendo en los sitios de transparencia. Entre el 2017 y el 2023, 1.669 millones para esta fundación que es relativamente nueva, que nace bajo el alero del Partido por la Democracia. Ustedes hablaron con Fundación Participa. ¿Qué señalaron ellos? Sí, ellos nos dicen que son una fundación con varios años de experiencia, que contrataron en el caso del proyecto para el gobierno de los lagos para regularizar títulos de dominio, contrataron a gente especializada y que ellos todo lo que gastan se lo rinden a sus mandantes y que han cumplido todos los trabajos que le han encomendado. La pregunta que uno tiene acá es si por cercanía política los distintos gobiernos regionales, el Ejecutivo, los municipios entregan recursos públicos a estos centros de pensamiento para financiar la política finalmente, ¿no? Hay muchos casos más, hay unos casos, Eduardo, bien sintomáticos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la fundación de Diego Chalper, Idea País, que recibe en el gobierno de Piñera 1 55 millones para fomentar la participación de los jóvenes en la política. Claro. Y justamente lo que hace Idea País es formar cuadros políticos para el sector de Diego Chalper, que es el social cristianismo, ¿no? Entonces, efectivamente, acá hay un financiamiento desde el Estado directo. Para que la gente que está en la casa se haga una idea, claro, Fundación Participa es una fundación nueva, 1.700 millones, casi 1.700 millones. Otra institución, otro think tank que es de larga data, nace el año 81 con Gabriel Valdés, es el Centro de Estudios de Desarrollo, el CED, que en total, entre el 2005 y el 2019, recaudó 1.449 millones, menos que esta institución nueva. Solo para dar un ejemplo, que además es un centro bien reconocido, el CED. Ahora, vámonos a la otra vereda, porque hemos hablado de todos los ligados a la izquierda o a la centroizquierda. ¿Qué pasa con Libertad, que está detallado en el reportaje de ustedes?
El Instituto Libertad, que está vinculado a Renovación Nacional, es de algunos de lo que yo les contaba que son financiados directamente desde los municipios donde gobiernan RN y la UDI, ¿no? Ellos en total, durante los años que nosotros investigamos, han recibido más de 300 millones de pesos. De esos 300 millones de pesos, 262 millones, que son del erario fiscal, vienen desde las municipalidades, y más del 90% de ese total son de municipios controlados por la UDI o RN. El 66%, de hecho, es desde la municipalidad de Vitacura, ¿no? Cuando estaba Raúl Torrealba, que yo les contaba que era por una suscripción a estos informes que ya existen del Instituto Libertad. Y ahí, en ese caso, Eduardo, hay algunos asuntos que aún quedan por resolver. Nosotros en otro reportaje contamos que la esposa del exalcalde Torrealba durante un año le emitía boletas a una sociedad del Instituto Libertad, justamente. Es decir, desde el mundo de Raúl Torrealba se le ingresaban cientos de millones de pesos al Instituto Libertad por la Municipalidad de Vitacura, y por el otro, su esposa emitía boletas a empresas de ese instituto y sacaba dinero, ¿no? Habría que trazar y habría que preguntar cuál era la relación del exalcalde Torrealba con el Instituto Libertad y qué rol jugaba ahí su esposa. Es algo bastante extraño. Sí, hay otro más que alcanzamos muy brevemente a nombrar, pero por ejemplo, la Fundación Jaime Guzmán, ligada a la UDI, ha recibido desde el aparato público 284 millones. De ese monto, 259,4 provienen de los municipios. Y el 91% de esos recursos son de municipalidades gobernadas por alcaldes UDI o RN. Bien llamativa la cifra y el porcentaje. Sí, es llamativo. Fundamentalmente el financiamiento ahí viene desde la Municipalidad de Vitacura también en los tiempos de Torrealba, y también del municipio de Las Condes cuando estaba de alcalde Joaquín Lavín, y también Francisco de la Maza, ¿no? A nosotros, Eduardo, nos interesó mirar cuál es la situación de los think tanks, porque son, como les decía al comienzo, fundaciones, organizaciones que se dedican 100% a la política. Desde hace décadas han sido financiadas por el Estado y hasta ahora nadie ha puesto el grito en el cielo, ¿no? Entonces, efectivamente, si hay un problema acá con que el Estado financia la política, bueno, miremos todas las cartas en el escenario. Sí. Pongamos las cartas sobre la mesa y habrá que buscar una solución, pero la situación de los centros de pensamiento, que los partidos políticos no lo mencionan porque todos tienen centros de pensamiento y se financian por esa vía, es una realidad y nos interesaba, ¿no? Mostrar totalmente. Mauricio, perdón, Nico, estoy como todas las noches con Mauricio Daza, también quiere conversar contigo. Sí, hola Nicolás, gracias por acompañarnos acá en Tiempos Violentos. Oye, bueno, te hago la pregunta porque quedé, la verdad, que impresionado con el tema de esta fundación Participa, sobre todo por los números que dio Eduardo, ¿no? O sea, hay institutos que, claro, hay que ver la justificación de todos estos aportes, pero se hablaba del Instituto Libertad, algo así como 280 y tantos millones, ¿no? Jaime Guzmán, 380 y algo, al parecer, ¿no? Pero acá estamos hablando de una fundación que recibió 1.700 millones, 1.700, o sea, muchas veces más que el resto de las fundaciones. Y, corrígeme, pero tú señalaste de que de los 1.700, 1.000 por lo menos 1.200 fueron asignados en el último año por parte del gobierno regional. O sea, 1.000 millones. Es absolutamente desproporcionado incluso respecto a este panorama general. La duda. Tú dijiste que había dificultad para acceder a la información. ¿Hay antecedentes que den cuenta de que esta fundación está cumpliendo con aquellos programas a partir de los cuales se le entregó este dinero? ¿Hay algún seguimiento en relación a las actividades que se han efectuado con esos fondos? Esa última transferencia fue de 1.200 millones, que es lo que tú decías, Mauricio, desde el Gobierno Regional de los Lagos por este programa de regularización de título de dominio en varias comunas de la región de los Lagos. Desde que nosotros nos empezamos a llamar, nosotros estamos hablando con las fundaciones, con estas fundaciones y reporteando este tema hace varias semanas. Ellos empezaron a publicar en su página web y en sus redes sociales distintos puestos con stand que se instalan en distintas comunas del sur para regularizar los títulos de dominio y están mostrando su trabajo, ¿no? Al parecer, al menos según lo que ellos nos muestran, ese trabajo se está haciendo, ¿no? Lo que llama la atención, Mauricio, en este caso es por qué el Gobierno Regional de los Lagos le adjudica un programa de regularización de títulos de dominio a la Fundación Participa, que es una fundación que se dedica a la política, si no tiene ningún tipo de experiencia en este asunto antes, ¿no? ¿Por qué ellos tienen que implementar estos trabajos de los gobiernos regionales si no tienen experiencia para hacerlo? Es algo que llama profundamente la atención y que no es solo de la Fundación Participa, se repite en otros centros de pensamiento político y también en el caso de las fundaciones que están siendo investigadas por la Fiscalía. Claro, pero más allá de que ellos buenamente hayan subido a su página web
probablemente enterados del reportaje que ustedes estaban haciendo. Imágenes de kiosco, qué sé yo, alguna información sobre lo que estarían haciendo. ¿Hay algún reporte oficial que sea de acceso público, el cual uno pueda tener, digamos, a la vista? Y lo otro, ¿cuántos títulos de dominio son? Porque 1.200 millones, no sé, ¿le van a regularizar los títulos de dominio a toda la región de los lagos? A mí me parece que eso también es un tema. No sé si hay un número asociado a la actividad, tantos títulos de dominio, ¿no? Y ver cuánta plata por título de dominio, pues. Si son 1.200 millones de pesos. Estamos mirando en Mauricio, estaba mostrando el Instagram de Fundación Participa. Toda esa stand y esas conversaciones que se ven ahí en esas fotos son lo que ellos publicaron respecto a este proyecto que están implementando el Gobierno Regional de los Lagos. Nosotros revisamos las actas del Consejo Regional de los Lagos, donde se discutió respecto a este programa. Se aprobó prácticamente por unanimidad. Lo que no queda en esas actas y lo que nosotros no sabemos por qué se adjudica a la Fundación Participa, cómo se llega a ello. Y claro, lo que dices tú, Mauricio, ¿cuáles son los cálculos que se hicieron? ¿Cuántos títulos de dominio se tienen que regularizar para que se esté pagando 1.200 millones de pesos? Y hay que ver también si esos 1.200 millones de pesos son solo por implementar el programa o también incluyen recursos, por ejemplo, para algún tipo de bono, subsidio para las personas que tienen que regularizar esos bonos, esos títulos de dominio, porque efectivamente es mucho dinero. Sí. Nico Sepúlveda, te enviamos un abrazo y te agradecemos el contacto. La verdad es que aquí, Mauricio, no sé si tú coincides conmigo, aquí hay muchísimo para investigar. Yo no sé a quién le están participando las lucas, ¿no? ¿Por qué se llama Participa? Bueno, hay que averiguarlo y yo sé que Ciper va a estar en eso. Tienen 1.200 seguidores en Instagram, 1 millón por seguidor. Abrazo, Nico. Gracias por el contacto y quiero dejar los invitados a que la gente se inscriba a los diplomados Ciper UDP. Sí, tenemos, la próxima semana cierra la matrícula, es un diplomado de periodismo de investigación que hacemos todos los años entre CIPER y el UDP. Quedan pocos cupos, va a ser este año va a ser implementado para cualquier persona de Chile, así que en ciperchile.cl están los detalles, dura un semestre. Si quieren conocer cómo funciona el mapa del poder en Chile, cómo pueden desde sus casas investigar a la política, a los dirigentes empresariales, investigar al poder en definitiva, matricúlense ahí porque es bien entretenido y bien útil también. Súper interesante. Un abrazo, Nico. Saludos también a Benjamín Miranda, que escribió contigo el reportaje, y a todo el equipo de CIPER. Que estén bien. Vale, que estén muy bien. Chao.